Muy buenas Ok. tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Entendiendo el concepto dinámico e integrado de la nutrición y el cáncer de enfoque para pacientes. Vamos entonces a esperar 5 minuticos más que los otros. Buenas tardes para todos. Entonces damos inicio a este webinar de Entendiendo el concepto dinámico e integrado de la nutrición y el cáncer, enfoque pues enfocado para pacientes. Vamos a dar 5 minuticos más que se terminen de conectar nuestros asistentes y daremos inicio a este web. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, bienvenidos a este webinar de Entendiendo el concepto dinámico e integrado de la nutrición y el cáncer, enfocado para pacientes. Mi nombre es Laura González, coordinadora de pacientes de la Fundación Funden. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio con este webinar. Entonces, a continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestro doctor Javier Orlando Pacheco Gaona. Su formación está basada en medicina, entrenamiento y capacidad de atención a pacientes con patologías propias de la medicina interna y hematología con oncología de la Universidad Javeriana
Instituto Nacional de Cancerología, con 18 años de experiencia en el área de hospitalización, consulta externa, soporte paliativo y trasplante de progenitores hematopoyéticos. Además, como sus otras actividades, docentes asistencial e investigación, coordinación y organización de grupos de trabajo médico-clínicos. También como jefe de servicio de oncología de la clínica del Hospital Universitario de San José en la ciudad de Bogotá. Les damos inicio al doctor para que pues él se termine de presentar y iniciemos con este webinar. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto poder participar con ustedes en esto porque es educación para pacientes en un tema que es tan relevante y tan importante y es esto de la nutrición y el cáncer. La malnutrición asociada principalmente a factores de riesgo para tener la enfermedad y cuando ya tienes diagnóstico de la enfermedad, los ¿Dónde estados está bloqueado el malnutricionales. sonido? Por favor, verificamos que me escuchen bien y silenciamos todos los micrófonos. Gracias. Y les decía que básicamente la asociación cuando ya tienes el diagnóstico de cáncer, pues es muy importante para la supervivencia, como lo voy a mostrar el día de hoy. No trabajo con ningún laboratorio de planta de forma directa, soy asesor externo para múltiples compañías farmacéuticas que o que trabajan pues en Colombia. Esta es la declaración de respeto de la propiedad intelectual de las imágenes usadas. Básicamente empiezo contándoles esto, que es una simple fábula japonesa, pero que enseña muchísimo, porque te dice que habla de la historia de un profesor, de un maestro japonés y un gran profesor universitario, el cual llega a visitar al maestro japonés y le pregunta sobre el zen, sobre el camino del zen, y el maestro le sirve una taza de té. Comienza a vertir el té sobre la taza y la taza, el profesor se da cuenta de que está llena y que se sigue botando. Entonces el profesor reacciona y le dice, ¿es que acaso no te das cuenta que la taza está completamente llena, que ya no cabe ni una gota más? Entonces el maestro le responde, al igual que esta taza, sin perder la compostura ni abandonar su amable sonrisa, si usted está lleno de opiniones, ¿cómo podría mostrarle lo que es el camino del Zen si primero no vacía la taza? Entonces, básicamente todos los que estamos en esta reunión necesitamos tener la taza vacía. Es una forma metafórica para poder entender que solo se aprende cuando llegas con la taza vacía. Todas las tazas llenas o las mentes llenas de prejuicios, pues es imposible aprender o tomar nuevas creencias al respecto. Entonces, los invito pues a que todos tengan su taza vacía. Vamos a hablar un poquito de la introducción del cáncer en Colombia y sobre todo dos perfiles de pacientes de la vida cotidiana, que son los casos reales que vemos de pacientes con cáncer y problemas malnutricionales, para poder explicarles un poco de la fisiopatología, de por qué el estar desnutrido para el cáncer es tan ominoso, tan mal pronóstico, con tanta mortalidad. Y un segundo perfil que nos va a permitir hablar sobre los mitos y las realidades que existen sobre la nutrición y el cáncer. Todos los pacientes diagnosticados con cáncer, su gran pregunta frente a esto, bueno, ¿y ahora qué como? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a seguir comiendo? Entonces, con esto y con estos dos temas vamos a desarrollar espacios también para preguntas. Primero les expongo yo, hago un par de preguntas. Si alguien quiere participar, levanta la manito y ya está. Es muy sencillo, pero también muy dinámico y muy importante. Miren que esta es la última data de Globocan, que es una data que a nivel mundial pues nos está ofreciendo cómo en el mundo se está presentando el cáncer y cómo particularmente en Colombia se está presentando esto. Son alrededor de 117.000 nuevos casos anuales, pero de esos nuevos casos que se diagnostican, alrededor de 56.000, 57.000 pacientes mueren cada año por cáncer en Colombia. Para los hombres, los cánceres más frecuentes son el cáncer de próstata, el cáncer de colon y recto y el cáncer de estómago. Y para las mujeres, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, el cáncer de colon y recto y el cáncer de cuello uterino. Es muy importante connotar que la causa número uno de muerte por cáncer en Colombia lo tiene el cáncer gástrico, una patología supremamente relacionada con la nutrición, con lo que comes, cómo pasas, lo que sientes. Entonces es bastante relevante
para poder hablar de malnutrición. Empezamos con el primer perfil de pacientes. Como les digo, aquí les voy a poner un pequeño espacio para que quienes quieran interactuar nos comenten de las preguntitas que voy a lanzar ahí. Es una señora de 62 años, es un perfil ficticio. La señora tiene muy buen estado funcional, eso significa lo que ven ahí de COX-01, todavía se vale por sí misma. Comienza como los cánceres de ovario, con cualquier dolor inespecífico en el abdomen, tipo cólico y distensión del abdomen. El abdomen o su cavidad abdominal se llena de líquido y básicamente termina en el diagnóstico de un cáncer de ovario. No importan tanto los nombres. Lo importante es que la señora pesa 76 kilos y mide 1,56, hace un tratamiento de cirugía y luego va a recibir quimioterapia. No importa el nombre de la quimioterapia, pero es esta que está acá, carboplatino, paclitaxel más bevacizumab. Y mantiene en su proceso de tratamiento mucho dolor abdominal, la sensación de llenura, de náuseas, de vómito y muchos síntomas pues gastrointestinales. La pregunta es, ¿cuál cree usted que como paciente, si usted fuera ese paciente o fuera familiar de ese paciente, qué creería? ¿Será que está en riesgo de desnutrición? ¿Y qué le gustaría a usted como paciente que el servicio de nutrición le sugiera para abordar de forma importante este tema de la nutrición y el cáncer? Para usted como paciente es importante conocer las manifestaciones clínicas de desnutrición. Se necesita saber que, por ejemplo, muchas veces la obesidad que vemos es solamente líquido en espacios, que es básicamente una desnutrición importante, que la caquexia y la sarcopexia y la sarcopenia son elementos fundamentales clínicos asociados a eso. ¿Y por qué es tan importante que usted como paciente lo sepa? Porque la mortalidad o la supervivencia va a depender de poder controlar estos síntomas. Entonces, abrimos un pequeño espacio para que si hay alguien, una o dos personas que nos quieran contar sobre esto, pues levanten la mano y desde allá la parte que está controlando le deje abrir el micrófono para que... Listo. A ver entonces, ¿quién nos dices, quién quiere hablar como paciente o como asesor en esto, de qué piensa sobre si esta paciente que les mostré podría tener o no riesgo de desnutrición? ¿Quién quiere colaborarnos? Yo, doctor Pacheco. Alejandra, buena tarde. Hola, doctor Pacheco, muchas gracias por estar aquí con nosotros con Funden. Creo que es un privilegio tenerlo en este espacio. Pues yo pienso que sí puede tener visión, doctor. Yo creo que sí es una posibilidad alta. Creo que muchos de los pacientes que entran a tratamientos oncológicos ya tienen desnutrición y tamizados para iniciar el tratamiento como usted nos ha enseñado a nosotros. Y otra cosa que por todos los mitos y realidades, después de que empezamos los tratamientos oncológicos, empezamos a quitar alimentos de nuestro día a día por miedo a las recaídas y por mitos y leyendas que oímos de personas que están alrededor de nosotros que tienen la mejor intención, pero que no tienen los contactos y terminamos comiendo lechuga y tomando agua. Muy bien, excelente. Ahorita vamos a tocar más a profundidad ese tema, pero por supuesto que estoy de acuerdo contigo de que esta paciente tiene riesgo de nutrición. Aparentemente tiene un peso, está de hecho con la talla de 1,56, que no es tan alta, la paciente virtual se ve un poquito con sobrepeso. Sin embargo, miren que va a tener un tratamiento importante con quimio, que tuvo un posoperatorio. Entonces, mi intención de mostrarles este pequeño perfil es para que puedan asociar con sus casos y poder entender que hoy por hoy es una necesidad imperiosa que en el momento de que reciban el diagnóstico o que sean pacientes diagnosticados de nuevo con este tipo de cánceres, reciban inmediatamente atención por parte del servicio de nutrición. Entonces, con esto quiero dejarles también ese mensaje.
Se hace necesario intervenir al paciente muy tempranamente. Aquí no les estoy mostrando un paciente desnutrido, pero aparentemente por el talla y peso. Pero miren que la intervención temprana podría ayudar y favorecer a la vida de esta paciente y eso es lo que quiero mencionarles. Les cuento que hice una evaluación de 101 pacientes en el Servicio de Oncología y Cuidados Paliativos de San José, a los cuales les preguntamos básicamente si recibían una remisión al servicio de nutrición. Efectivamente, más o menos el 67%, es decir, de cada 10, 6, 7, eran enviados a nutrición, pero hasta un 30% nunca, o sea, de cada 10, 3 nunca llegaron a nutrición en ningún momento de la atención. Lo llamativo es que también de los que llegaron al servicio de nutrición, solamente el 60% recibieron asesoría y les dijeron, come esto otro y nunca más volvieron a seguir. Entonces se hace también necesario que como pacientes exijan, y va a ser mi primer consejo, una asesoría continua y regular independientemente de los sistemas de salud. Pero no permitan que la nutricionista los vea una vez cuando los diagnosticaron y porque los mandaron, sino que sigan con controles periódicos durante su tratamiento de quimio, durante su recuperación de una cirugía, durante sus tratamientos con radioterapia, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, estos casitos nos sirven para ir mencionándoles ese tipo de cosas. Esta conferencia es relajada, es tranquila, esa manera de cuenticos para que puedan todos entender y estar alineados con el objetivo que Funden tiene y agradecimientos también a la industria farmacéutica que se me olvidó al principio, a Abbott Nutrition, quien nos patrocina estas conductas académicas para poder fomentar educación a los pacientes. Creo que había alguien que tenía la mano levantada, su opinión es muy valiosa. Dos personas, listo. Esas dos personas tienen la manita de una vez. Cuéntenos qué opinan. Doctor, mucho gusto. Mi nombre es Viviana Restrepo, soy médica. Soy acompañante en una comunidad de mujeres que se llama Madrinas Oncológicas. Me parece supremamente importante no solamente el tema de la charla, sino lo que usted está diciendo al principio. Tengo la oportunidad de acompañar a todas estas mujeres y dentro de 100 mujeres que hay en este momento en la comunidad, yo me atrevería a decir que solo un 30% han tenido acompañamiento por nutrición a través de su seguro. Las otras personas las hemos ido acompañando dentro de la comunidad, pero sí es muy grande y muy fuerte el tema de mitos en la nutrición. Entonces, el paciente suele empezar a comer mucho un alimento en específico, por ejemplo, la guanábana, porque le dicen 10.000 cosas acerca de la guanábana, en el mejor de los casos, porque también hay otros temas en cuanto a mitos de cosas que son pues completamente bizarras. Pero también es Perfecto. muy desgastante dejar la carga de la exigencia sobre el paciente para esa parte de exigir el derecho a la nutrición. Yo siento que estos espacios son muy importantes e invito a, no solamente le agradezco que lo abra, pero también lo invito a que estos espacios deberían también ser compartidos con las partes de auditoría en las EPS, y en las clínicas y en las rutas, porque debemos velar desde la institución porque sí se cumplan estos procesos y estos acompañamientos. Y no, yo tuve la oportunidad de trabajar en una EPS mucho tiempo y en realidad las nutricionistas no daban abasto en sus agendas. Entonces, Sí, es importante visualizarlo para que ese acompañamiento sea efectivo. excelente aporte, muchísimas gracias. Creo que nos pone de manifiesto la realidad en la que estamos, ¿no? Lo de los mitos, vamos a tener un espacio para hablar de mitos. Aquí estamos hablando un poquito de la importancia y la necesidad de crear una atención regular, de empezar a entender que la supervivencia de la paciente puede estar afectada si la paciente cae en un estado de caquexia, sarcopenia, de desnutrición. Este perfil nos permite entender un poco, ahora les muestro, para consolidar todo lo que estamos hablando con términos académicos y entender muy bien eso. Si alguien tiene un aporte sobre los mitos, va a haber el espacio para ello. A ver, ¿quién más sigue por aquí? Doña Sonia, ¿podemos reactivar el micrófono a Sonia, por favor?
Antonio, ¿nos escuchas para que puedas activar tu micrófono? O Ana Hernández. Bueno, creo que se molestaron. Va a haber espacio, tranquilos. Entonces voy a darle evolución al proceso y vamos a empezar. Es muy difícil. O sea, yo creo que un paciente, cada que lo diagnostican con cáncer, como en un principio, la primera Discúlpame, pregunta, ¿ahí me oyes? ¿perdón? ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Ay, Listo. iba a hacer una intervención corta. La verdad es que Vale. eh, soy paciente que acabo de terminar tratamiento de cáncer de mama. eh, y una de las cosas que sí me gustaría resaltar aquí es que cuando fui al oncólogo, a mi oncóloga, lo primero que ella me dijo fue, ahorita no es momento de hacer dietas. Ahorita no, usted siga su vida normal. O sea, no la quiero en dietas metida porque se va a descompensar, le va a dar un montón de cosas, no sé qué, porque le estaba contando que había ido al nutricionista, porque en el programa que yo estoy vinculada, pues había un programa aparte que estaba con nutricionista. Entonces, lo que no veo aquí es como una unificación de criterios entre los oncólogos y los nutricionistas que me parece que termina confundiendo al paciente. ¿Sí? Sí. Entonces, o a Eso quién es le un hago tema caso, al importante. oncólogo o al nutricionista, ¿sí me entiendes? No, Entonces, vamos, no te preocupes que eso también lo vamos a tocar, porque también hace parte de la corresponsabilidad. Creo que se me están adelantando un poquito. sí. No, Entonces, si discúlpame. quieren, no, no, está bien, está perfecta tu intervención. Es claro porque es el gran dilema del paciente y no solamente es el conflicto del oncólogo y de la nutricionista, es el del vecino, es el del doctor Google, es del de la farmacia, es el de no sé quiéncito, el del amigo, el de la amiga. Entonces es una serie de barreras, eso están contempladas y estudiadas y pueden ser hasta el 37% de los pacientes que tienen una barrera de esa índole. No te preocupes que lo vamos a desarrollar. Yo creo gracias. que voy a mejor, porque sé que hay muchas preguntas, voy a hablar todo y luego al final abrimos los espacios para las preguntas, ¿les parece? Entonces, Gracias. para continuar, listo. Entonces, vamos, les voy a ir mostrando. Entonces, por supuesto que les decía que el gran problema es, ¿y ahora qué como? Pues entonces hay que empezar a entender que los alimentos están divididos en macronutrientes y en micronutrientes. Son muy importantes los macronutrientes desde el punto de vista de las proteínas, ¿sí? Y es que en la fisiopatología de la desnutrición y el cáncer hay un hipermetabolismo, es decir, hay un consumo excesivo de las proteínas. Muchas proteínas de estas son proteínas musculares, por eso hay esa pérdida de la fuerza tan importante. Los músculos, aunque se ven gorditos, realmente no tienen esa capacidad funcional o no hay masa muscular que permitan hacer las acciones y eso lleva a deteriorar mucho la calidad de vida. Hay ciertos micronutrientes que también son importantes y son parte de la dieta. Por supuesto que mucha agua, el agua, a no ser de que tengas una restricción cardíaca o pulmonar por otra patología, el agua y los tratamientos oncológicos son extremadamente dos amigos maravillosos. Por supuesto que la fibra y algunos suplementos vitamínicos que vamos a ver hacia adelante. Miren las recomendaciones, es una guía muy, muy sencilla, ¿sí? Siempre la palma de su mano va a ser, homológuenla, extrapólenla, en que esa va a ser la cantidad de mayor proteína que coman. Y sí estoy de acuerdo en parte con el concepto del oncólogo, no en la forma como lo hizo, pero sí en el fondo. Y es que en oncología y todas las guías internacionales ofrecen la opción y la claridad académica y la indicación de no a las dietas restrictivas. Entonces, hay es que saber decir las cosas, ¿sí? Entonces, mi colega seguramente no supo explicarse, pero sí que no está claro y no está indicado que cuando te diagnostican cáncer, hacer una absoluta dieta restrictiva. Yo creo que esa era la información que se debía dar a la paciente. Es decir, usted no tiene que... No, 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 prácticamente el paciente puede comer de todo, seguir comiendo de todo, dentro de un equilibrio importante, sin excesos y sin defectos, sino una dieta, y es donde la nutricionista juega un papel muy importante en lograr balancear y enseñar y explicar al paciente cómo es balancear una dieta. Es un poco lo que les estoy mostrando. Realmente las grasas quedan limitadas prácticamente como a la punta del dedo. El carbohidrato lo que puedes tomar a nivel del puño, entendiéndose por carbohidratos, la papa, la yuca, el arroz, ¿sí? Las pastas, todo eso son carbohidratos. Siempre dar opción preferencial a las verduras y a las proteínas. Es cuando diagnostican esta enfermedad de cáncer, hay que tener en cuenta todo el sistema de creencias que un paciente tiene.
y se hace necesario empezar a hackear, a dañar, a desmitificar, que ahí va a ser seguramente donde más va a haber tema para conversar el día de hoy, esos sistemas de creencias fundamentados en mitos. Se debe comunicar mejor. Nosotros como oncólogos tenemos que empezar a revisar y a evaluar qué es el riesgo de desnutrición que mi paciente tiene, la de cáncer de mama, la de cáncer de ovario, la de cáncer de endometrio, la de cáncer de colon, para poder intervenir de forma temprana. Ese es otro mensaje que es claro, intervención de forma temprana, en una fase de precaquexia, es decir, antes de que haya ese daño de la caquexia y de la sarcopenia a nivel muscular. Entonces pidan, diga, doctor, ayúdeme, yo quiero empezar este proceso de mi enfermedad de forma holística y en esa forma holística lo que voy a comer es muy importante. Entonces, empezar desde eso. Hacerle el aquí y el ahora a la comida, jamás postergar. Permanecer en entornos favorables, es decir, venga, si en la casa se comen una lechona todos los fines de semana, pues eso no es un entorno favorable de la familia para que apoyen ese tipo de cosas. Por supuesto que todo esto que estamos hablando va a ir de la mano del impacto que genera el ejercicio. El ejercicio siempre es la dupla fundamental en la nutrición para mejorar la parte muscular, la parte cardiovascular, mejorar todos los desórdenes metabólicos como el azúcar alto, el colesterol alto, todo esto. Bueno, se hace súper importante. Entonces, esto está recomendado como 150 minutos semanales y esto aplica para todas las personas menopáusicas, posmenopáusicas, para disminuir factores de riesgo, no solo de cáncer, sino a nivel cardiovascular. 20 minutos diarios, 150 minutos semanales es lo que la OMS dice. Hacer una coherencia necesaria que está a través de ese hackeo en el sistema de creencia, donde debes entender que el estilo de vida cuando te diagnostican cáncer es fundamental frente al cambio, porque muy probablemente ese cáncer estuvo asociado a sobrepeso, a obesidad, a trastornos metabólicos importantes que fueron factores de riesgo y llevaron a desarrollar como riesgo la enfermedad. Miren lo interesante que es la desnutrición, ¿no? El estado nutricional de los pacientes varía, pero se ha presentado o se ha reportado malnutrición hasta en el 85%. Es decir, de cada 10 pacientes con cáncer, por lo menos entre 3 y 8 de esos pacientes van a tener un mal estado nutricional. Muchas veces se genera por esos posoperatorios, esos tumores en el abdomen terribles, el cáncer gástrico, ya genera un periodo de síntomas antes del diagnóstico que te llevan y al diagnóstico ya tienes, eres parte de ese 30% cuando te diagnosticaron el cáncer que ya tienes malnutrición. ¿De acuerdo? Básicamente el estar desnutrido va a generar mayor toxicidad con el tratamiento. Por supuesto que el tener un montón de efectos secundarios y toxicidades van a generar impacto sobre la calidad de vida. Y lo más importante, ese mensaje que quiero que se lleven es que el estado de desnutrición, la malnutrición, se va a asociar con impacto en la mortalidad, sobrevidas más cortas, disminución de la supervivencia hasta en el 20, algunos dicen 35% de los pacientes diagnosticados. Este mensaje es poderoso porque estar bien nutridos para abordar la enfermedad o atacar esa malnutrición desde el principio va a impactar la sobrevida. Los oncólogos nos ultra preocupamos por lo wow en la terapia molecular, las terapias actuales de inmunoterapias, los conjugados que se vienen para tratar enfermedades que por supuesto que nos preocupamos para entender que esto cambió, cronificó el cáncer e impactó la sobrevida. Pero se nos olvidan factores tan determinantes como esto. Muchas veces nos planteamos en la práctica diaria, ¿es la dosis correcta? ¿Es el protocolo de quimio correcto? ¿Es lo último a nivel mundial? Pero el paciente se murió. Pues claro, pesaba 40 kilos y medía 1,70. Entonces, por supuesto que el índice de masa corporal estaba bajo. Era una paciente sarcopénica, una paciente a veces medio obesas, pero sin músculos, digámoslo así, sin fuerza en los músculos, que es lo que se extrapola clínicamente como esa sarcopenia que tanto ha hablado. Entonces, es necesario entender el concepto dinámico, como decía el título, para poder abordar al paciente contextualmente en todo lo que implica esa necesidad imperiosa de atenderlo de forma íntegra y proteger la supervivencia. Miren que la desnutrición básicamente está asociado con resultados en el tratamiento, hay empeoramiento de la función muscular,
se afecta la tolerancia y la respuesta a la quimioterapia. Si está el paciente operado, retrasa la cicatrización de las heridas, aumenta el riesgo de complicaciones en los operatorios, prolonga las estancias hospitalarias, ¿sí? Aumenta el riesgo de tener que parar la quimio para nutrir al paciente. Y por supuesto que eso va a estar traducido en ese gran mensaje, que lo repito por tercera vez, de disminución de la supervivencia. Entonces, todos cuando son diagnosticados de nuevo, venga, miremos holísticamente esto, qué voy a hacer con el ejercicio, qué voy a hacer con mi estado nutricional, cómo me van a supervisar y me van a guiar. El doctor oncólogo o hematólogo me está dando la mejor terapia, pero si yo no controlo esto, yo sé que va a impactar mi supervivencia. Gran, gran mensaje. Aquí hay otra data de 15 a 40% de los pacientes tienen pérdida de peso, por ejemplo, al momento del diagnóstico. 30% de los pacientes ya tienen esos músculos malos, sarcopénicos, sin fibra muscular. 40 a 80% se van a desnutrir, muy alto, de cada 10, 8 se van a desnutrir durante su enfermedad, ¿sí? Y el 30 o 70% de los pacientes pudieron haber sido evaluados, más o menos un 60%, pero realmente la continuidad, aquí solamente un 50% en esta data, nos muestra que recibió, por ejemplo, un suplemento nutricional, que son tan importantes hoy en día. Hay suplementos que tienen un montón de elementos necesarios para incluso modular el proceso inflamatorio. Todo esto que ustedes están viendo tiene unas bases importantes. Aquí, por supuesto, que la mortalidad, que ya lo dije, y todo esto va a tener unas bases fundamentales en el desarrollo inflamatorio, porque es como también un proceso muy inflamatorio que termina haciendo todo esto. Miren que los pacientes empiezan con anorexia, con una pérdida de peso deseada por las no ganas de comer, ¿no? El paciente, casi el 30% de los pacientes van a tener al diagnóstico del cáncer que no quieren comer, es un signo, no les da hambre. Y eso es un signo clínico muy importante. Muchas veces está relacionado con el efecto del tumor, con la localización del tumor, con los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos de tumores del esófago, de la cabeza y cuello. ¿Sí? También es muy importante contemplar factores asociados. El cáncer per se lleva implícito una emocionalidad muy grande para el paciente y para la familia. Hay depresión, hay ansiedad, me voy a morir, ¿qué pasa con mi familia, con mis hijos? Esto es terminal, no es terminal. Y eso por supuesto que genera esas ganas de no comer o esa anorexia, como se llama desde el punto de vista médico. Si se sigue el proceso, esa cascada, ¿sí? Como les dije, mediada también por procesos inflamatorios, empieza la caquexia, que hay un desgaste progresivo, debilidad muscular, pérdida de peso, los pacientes casi que están forrados en los huesos, como dice la gente, no tienen músculo, no tienen grasa, es precipitado por esa anorexia, ¿sí? Y puede desarrollar que haya una baja ingesta calórica. Y esto lo vemos muchísimo en los tumores gastrointestinales. Sigue la cascada, digámoslo así, siguen los eventos hasta la sarcopenia, que es la pérdida de masa corporal de músculo, ¿no? No existen métodos para el diagnóstico, pero sí hay ciertos ejercicios que los nutricionistas hacen para poderlo identificar. Casi que está presente en el 50%, en la mitad de todos los pacientes que tienen por una enfermedad metastásica. Y lo tremendo de la sarcopenia es que sí que se asocia con peor sobrevida en los pacientes y más toxicidad, ¿de acuerdo? Hay esa sarcopenia, bueno, tiene criterios, a veces el paciente se ve gordito, pero las paticas son así y básicamente no pueden ni siquiera subirse a una silla, abotonarse la camisa, todo este tipo de cosas se están presentando. ¿Y esto qué? Pues básicamente los pacientes van a tener una serie de efectos relacionados con la enfermedad. Ya hablé de todo lo que implica la anorexia o las ganas de comer, pero también por muchos tumores de cabeza y cuello, pues van a doler bastante, la garganta va a estar reseca, van a haber también problemas en la cavidad oral con los dientes para masticar, problemas con la sensación, las quimios dan ese sabor metalizado muchas veces, las radios, entonces van a haber dificultades para poder entender y saborear, disfrutar una comida. Por supuesto que hay náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, fatiga y la parte psicológica muy importante. Toda esta clínica que está asociada al cáncer se va a traducir en eso. Y esto nos lleva a que si usted es paciente oncológico podría tener esto.
Y básicamente ese problema nutricional que he expresado anteriormente va a estar asociado con los resultados de su cáncer. A veces toda la culpa se la echamos al desarrollo del tumor. Ay, no, le dio un infarto, progresó, se trombosó, el cáncer le invadió otros órganos, pero se nos olvidan estas cosas tan necesarias de entender. ¿Sí? Porque puede haber un aumento progresivo de la masa muscular y esa baja masa muscular, que es la sarcopenia, como médicamente se llama, ya les expresé y lo sigo nombrando, que aumentaría el riesgo de toxicidad e impactaría la supervivencia. Hemos desarrollado, y es importante que le pregunte usted a su oncólogo, a su hematólogo, a su hematoncólogo o a su nutricionista en el caso de que la tenga, venga, ¿cómo va a ser mi ruta? Necesitan identificar un riesgo nutricional. Hay diferentes herramientas que incluso los oncólogos, los enfermeros, los médicos de soporte, que se llama protocolo pronto o herramienta pronto, que básicamente se estrenó en octubre del 2023. El doctor Muscaritoli lo lanza para el mundo y es muy fácil de aplicar. Y esa nos va a permitir, venga, usted tiene un riesgo, vamos a hacer una intervención temprana. Las valoraciones nutricionales completas. La nutricionista tiene que estar en armonía con el oncólogo, tiene que saber qué tipo de tratamiento está usando, qué efectos secundarios produce ese tratamiento, cuál es la intención del tratamiento y debe acompañar a la paciente desde el diagnóstico, en sus quimios, en sus radios, en su proceso y la debe acompañar cuando es sobreviviente, cuando es superviviente de cáncer. Hay que hacer intervenciones nutricionales y hoy por hoy esas intervenciones están con suplementos que tienen una importante dieta, son como farmacodietas o inmunodietas, digámoslo así, para controlar mucho los procesos inflamatorios. Hay suplementos que tienen HMBD que ayuda muchísimo a la masa muscular. Es todo que sea canalizado de forma correcta, bueno, y hay que monitorear y controlar la gestión. Y ahí hay diferentes proteínas, aminoácidos, la leucina, muy importante como aminoácido, y los suplementos nutricionales las tienen para aumentar esa síntesis de proteínas, porque el paciente con cáncer va a degradar de forma, esa inflamación termina degradando, dañando, eliminando, produciendo un estado hipermetabólico. ¿Sí? Hay también importante el HMBD, esa leucina es progenitora del beta hidroxibutilbutirato o el HMBD, que ayuda a contrarrestar ese catabolismo, esa destrucción de las proteínas. Cuando digo catabolismo es daño, destrucción. Va a mejorar la masa muscular en los pacientes. Algunos deficiencias, la vitamina D es buenísima y se recomienda tomarla porque niveles bajos de vitamina D están asociados con la sarcopenia, con esa debilidad muscular. Y esa debilidad muscular está asociada, por enésima vez se los digo, a mal pronóstico. Por supuesto que el EPA es súper importante, 3 gramos al día, efecto antiinflamatorio. Y todos estos suplementos nutricionales, estas fórmulas comerciales que existen, específicas para cáncer, tienen estos elementos que van a ayudar a sentir mejor al paciente. Actuar en una fase temprana, eso es otro mensaje. No espera que esté desnutrida, que ya no pueda comer, que ya esté en una cama, que ya tenga sin músculos en los huesitos para hacer una intervención. La fase temprana es un mensaje que debemos ser contundentes y exigirlos como médicos y nosotros como pacientes, como oncólogos o como médicos, exigirlo como paciente y como médico también darlo, ¿no? Es muy importante intervenir. Eso es lo que quiero decir con esta cosa. Guías internacionales de manejo como las guías europeas nos están haciendo estas recomendaciones. Sí recomiendan los suplementos y hay algo muy importante, no a las dietas restrictivas. Entonces nos pone de manifiesto la realidad. Venga, si el paciente lo único que puede comer como proteína es que coma huevo. No pasa absolutamente nada. Vigile los niveles de colesterol, de triglicéridos, pero también entienda holísticamente que si es el paciente lo único que puede comer porque no puede comprar más son huevos, está importante. Claramente no glorificar alimentos. Hemos glorificado la guanábana y un montón de cosas más. Y hemos satanizado también alimentos. Entonces satanizamos el azúcar, satanizamos la leche, satanizamos la carne. Y de eso no se trata. Simplemente les estoy mostrando que no hay en pacientes oncológicos dietas restrictivas. Y no lo digo yo, no lo dice Abbott, lo dicen las internacionales de manejo, las recomendaciones internacionales sobre eso.
Todos los pacientes con cáncer avanzado ya tienen riesgo de malnutrición y en estos casos, detectando ese riesgo a través de ese score o de ese tamizaje que podemos hacer todos, vamos a hacer la complementación o la suplementación de forma temprana. Bueno, estas son las recomendaciones que es importante antes de iniciar pues todas las valoraciones de un tratamiento con quimioterapia. ¿Sí? De todos modos, saber qué comer va a reducir esa ansiedad tan importante que está produciendo sobre el tratamiento. Comer sanamente y organizar el tema de la nutrición va a ser impactante sobre la disminución de los efectos secundarios. Si sabes qué comer porque la quimio o el tratamiento que estás recibiendo te da diarrea, pues vas a saber cómo contrarrestar esto y vas a mejorar esta. Con todo lo que tengan. Si Colombia, sé que el mercado está carísimo, sé que todo está caro, todos van a decir lo mismo, pero también sé que Colombia es un país multicultural y tenemos la fortuna de tener frutas de cosecha, cosas de cosecha, las plazas de mercado todavía siguen siendo asequibles. Entonces, distribuyan el poco o mucho dinero que tengan en comprar cosas nutricionales óptimas para el manejo. Es decir, siempre démosle relevancia. La Universidad de Harvard tiene un estudio que divide un plato en 4 cuadrantes. El plato que debemos de comer, el plato llano que se come. La mitad es siempre para las verduras y la otra mitad para la proteína y para el carbohidrato, entendiéndose por harinas, dulces, las tortas, todo eso son parte de los carbohidratos, ¿no? Entonces, tenga, cuando vaya a empezar la quimio, lo que usted pueda comer, ¿listo? Cocine usted mismo, no mande a cocinar, no compre comida de la calle. Sabemos el proceso de las neutropenias o deficiencias de defensas que producen las quimios, entonces es muy importante que todo esté bien cocido, que no haya una ingesta de alimentos crudos sin procesar de forma adecuada. Y cuide a su cuidador, valga un poco la redundancia, para que ellos le puedan comprar las cosas, cocinar, ¿sí? Ir al mercado, si tiene acceso a cosas orgánicas no expuestas a tóxicos, pues por supuesto que también tiene una importancia muy importante. Y después del tratamiento con cáncer, cuando es sobreviviente, ahí es más responsabilidad. Usted tiene que controlar su peso para no volverse otra vez obeso si la obesidad fue el factor de riesgo del cáncer de colon, del cáncer de mama, del cáncer del endometrio. Entonces ahí es donde usted tiene que cuidarse bien y empezar a entender cómo comer de forma saludable. Aquí casi que nunca hay asesoría del nutricionista, solamente es al principio y si acaso, en el acompañamiento de la terapia. No tenga miedo de probar nuevas cosas, escoja alimentos vegetales distintos, utilice la gran variedad de frutas y verduras. Todas están muy recomendadas, a no ser de que, por ejemplo, usted está anticoagulado con warfarina o tenga un tratamiento oncológico específico y nosotros le digamos, ven, no puedes comer, por ejemplo, pomelo, no puedes comer cosas ácidas, ¿sí? No puedes comer tantas verduras, espinacas o cosas verdes por la vitamina K. Entonces, esas son recomendaciones médicas puntuales, pero si usted no tiene nada de eso, haga un abordaje exclusivo. Las verduras son antioxidantes, antiinflamatorias. Hay estudios que dicen que el brócoli puede disminuir el riesgo de cáncer de estómago. Es una gran verdura porque es muy rica como antioxidantes. Entonces, todas estas son recomendaciones. Haga mecatos, coma cosas pequeñas cada cierto periodo de tiempo. Todo eso es recomendable. Y algunos síntomas relacionados con la quimio pues son interesantes como porque no vas a tener hambre, entonces ahí es donde se hace necesario muchas veces reemplazar una comida con un suplemento, ¿sí? Coma 5 o 6 comidas pequeñas, lo que a usted le apetezca. Aquí no caben las restricciones, ¿sí? Es que no puedo comer, no. A ver, o sea, no puedes comer en exceso, pero si te provocó un día comerte un chicharroncito, pues lo haces sin exagerar, ¿sí? Tenga los mecaticos listos, añada siempre proteínas, son muy importantes, y calorías, ¿sí? Ahora, entonces, eso, por ejemplo, de hacer una dieta restrictiva, de quitar los carbohidratos y los azúcares y nunca más volver a ver el azúcar, eso podría ser un error, y ahora se los voy a mostrar. El cerebro necesita glucosa. Si tú tienes un paciente que está en quimio, que está abatagado por efectos secundarios de la quimio, y le restringe, ¿cómo piensa? Si es que el cerebro necesita el 25% de glucosa. Entonces, asesórense muy bien de esto y ya les abro la introducción para desmitificar que el azúcar no aumenta
el crecimiento de las células tumorales y no empeora el cáncer, ¿de acuerdo? Esto es un poco más de lo mismo, entonces no voy a hacer, coma alimentos fríos, congelados, sobre todo los que están recibiendo quimiorradio, consuma porciones más grandes cuando se sienta mejor para mejorar o cuando pueda comerlo, siempre el líquido por encima, por favor. Estas son algunas recomendaciones muy generales. En el caso del estreñimiento, mucho líquido, casi que el 40% de todos los que tienen un diagnóstico oncológico pueden tener estreñimiento. Y si tienen un opioide para el dolor, llámese morfina, llámese tramal, un opioide leve o del grado que sea, por lo menos el 80, 90 o hasta el 100% va a tener estreñimiento. Entonces, la dieta con fibra y lo que el médico le recomiende desde el punto de vista médico. Para la diarrea, que es un efecto transversal a muchas quimioterapias, pues es muy importante mantenerse hidratado. Entender que hay grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 son de 1 a 3 deposiciones. Usted lo maneja en su casa de forma tranquila, digámoslo así, con las dieticas, con lo que los niños le dan cuando tiene diarrea, todo eso. Si hace entre 3 y 5, usted puede tomar loperamida, puede tener una recomendación o una fórmula médica. Si hace entre 5 y 7, ya le genera una alarma y probablemente más de 7 deposiciones implique ir a urgencias. Entonces, la diarrea es entender cómo la manejamos y tenerla en cuenta porque todo esto está asociado con esto. Esto es quizás lo mismo y por supuesto que no coma alimentos que empeoren toda esta sintomatología, ¿no? Si algún día le provocó comerse una hamburguesa, hágala usted misma. Prepárela con poquitas salsas, que usted cuide la carne, que la organizó. Esto no está restringido y ESPEN lo dice, no dietas restrictivas, ¿ya? Todos me preguntan, ¿y me puedo tomar una cervecita? ¿Me puedo tomar un whiskycito? Por supuesto que sí, ¿sí? No al no absoluto. Hombre, pues si tienes una cirrosis hepática que te desarrolló un cáncer en el hígado, pues es otro concepto. Pero en términos generales, usted puede, sin excesos y sin defectos, hacer uso de lo que cotidianamente tiene. Ahora entramos al segundo perfil en la fase final, seguro la que va a generar un poquito más de intervención, y es básicamente todo lo que estamos haciendo frente a todos estos mitos. Esto les traigo un paciente de la vida real. Es ficticio, pero pasa en la vida real. Es un paciente de 44 años que tiene diagnóstico de un adenocarcinoma gástrico. El cáncer gástrico, como lo dije, es la primera causa de muerte en Colombia. Y más de la mitad o cerquita a la mitad se diagnostican en enfermedades metastásicas. Este paciente se le diagnosticó y tenía metástasis hepáticas, pulmonares en el peritoneo, que es la capa que envuelve las vísceras en la cavidad abdominal. Eso se llama peritoneo. Tenía metástasis en los huesos. No fue llevada a cirugía porque ya el cáncer estaba por fuera del estómago. La paciente tenía mucho dolor, el abdomen distendido, comía una cosita y ya estaba lleno, ya vomitaba, ¿sí? Pesaba 36 kilos y medía 1,63 y hizo un tratamiento convencional que utilizamos en cáncer de estómago al día de hoy, que es con inmunoterapia. Eso fue el tratamiento. El día de ayer, esto es anecdótico, pero es para que entiendan la situación, a la señora del perfil que les mostré, porque era un perfil, eh, se le provocó comerse un cheesecake y unas galletas, que podría ser cualquiera de los pacientes que están escuchándome aquí o que fueron en algún momento algún paciente que les provocó algún día comerse un postrecito. Pero los servicios tratantes consideran omitir el deseo de la paciente porque dicen que el azúcar que tiene el postre haría crecer el tumor más rápido, incluso la mataría más rápido. Entonces yo quisiera escuchar qué opinión tienen ustedes sobre esto. La otra pregunta es, ¿qué saben ustedes sobre el consumo de la leche, el café, las carnes rojas? ¿Y qué quisiera usted como paciente si estuviese así, que ya hubiera abrazado su enfermedad y entendiera que tiene metástasis en todas partes, que su enfermedad es paliativa, que no hay opción de cura? Por supuesto que quiere vivir, pero la situación ya usted la pudo entender. El paciente termina tarde que temprano entendiendo y sabiendo que probablemente vaya a morir por esta condición. Y cuando usted está ahí como paciente, ¿qué quisiera usted? Si en algún momento le dan ganas de comerse un postre, ¿de acuerdo? Entonces, o le da hambre. Entonces, escuchamos, por favor. Vamos abriendo micrófonos y aquí sí podemos intervenir, damos un espacio también y al final, pues, vamos a dar también un espacio para interactuar con todos los asistentes. Que a propósito, está muy buena la asistencia. Hay como más de 70 personas conectadas, 81, muy bien. Escucho entonces, a ver.
Un día también le pregunté a mi oncóloga que si el azúcar producía el cáncer y ella me respondió que si fuera así, pues todos tendríamos cáncer. Entonces, yo te digo aquí que yo me comería el cheesecake de maravilla y si pudiera dos, tres porciones. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, tres no, una está bien. Listo, listo. Excelente. ¿Quién más? A ver, levantaron la mano Luz Viviana. Doctor, pues definitivamente, si pues en el perfil de esa paciente sintió el deseo de comer, debe comer. Debe comer y disfrutarse de esa comida, porque también el tema de la comida se empieza a convertir como en una tormenta. ¿Cómo no como? Como con miedo. Entonces, si es lo que le provocó comer y se lo pudo comer en ese momento, está bien que se lo coma. Interesante. Eh, Debe ser. Omitir el deseo que el paciente se lo coma porque es un azúcar añadido y que porque va a morir más rápido o va a tener una consecuencia, pues siempre hay que mirar el contexto del paciente, cómo es esa alimentación del paciente, cómo viene comiendo de ahí para atrás, de ahí para adelante, y si en realidad solo comerse esa porción y ese cheesecake y esos frutos, si va a impactar o no en ese paciente. Entonces, como yo me ubico ahí desde la parte como acompañante, que es lo que hago en la fundación, en la comunidad de madrinas, y es, ok, miremos cuál es el momento de tu vida en el que estás y pues definitivamente pienso que ella ahí, que le digan que no se lo coma porque eso la va a matar más rápido, pues es un poco de terror sin ningún argumento clínico de por medio. Entonces, pues, ¿qué opinión me merece esa conducta? Desde el acompañamiento, como desde el cuidador también, me parece que es una conducta aterradora, terrorífica, siembra es temor y no ayuda ni en la gestión emocional de la alimentación al paciente ni al paciente en sí. Muy ¿Y bien. qué sabemos de la leche, el café y las carnes rojas? Yo pienso que hay tema para cada una de las tres cosas largo. Me imagino que, como usted lo dijo más adelante, va a tocar el tema de mitos. Entonces, Este es el abrebocas lo para eso. Perfecto. total. Tú pones de manifiesto algo muy interesante y es esa actitud terrorífica. Por supuesto que sí, y eso no está correcto, ¿de acuerdo? Pero lo más impresionante o lo más, yo no sé, es que todavía hay muchos oncólogos que dicen no comas leche, no comas carne, o sea, y eso cuestiona una barrera muy importante para el nutricionista, porque el paciente llega a la nutricionista ya completamente psicoseado por parte de Sí. las conductas médicas. Entonces, a Y pesar de que aquí lo claro, y tienen claro, bien teniendo claro, el es una oncólogo ese realidad. perfil de mayor autoridad, genera una barrera grandísima y puede hacer que se retire un alimento que puede aportar un nivel de Exacto, nutrición importante en un paciente que de pronto, por ejemplo, no sea de muchos recursos económicos, donde el huevo y la leche están dentro de lo cotidiano que puede tener un buen aporte nutricional y encima de que ya no puede comer muchas otras cosas, entonces no puede comer lo básico tampoco. correcto, correcto, muy bien. ¿Algún otro aporte? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pacheco. Excelente, excelente, excelente charla y qué alegría volverlo a ver Muchas gracias. y estar con nosotras. Wow, tú sabes que acá hay un grupo de fans que te amamos. Gracias. Bueno, yo no consumo lácteos casi y es porque a mí me hacen daño. O sea, si yo me tomo, digamos, si yo me tomo un vaso de leche, a mí sí realmente me infla mucho el estómago y sí hasta me da dolor de estómago. Y las carnes rojas sí las he evitado al máximo. Pero pues si a mí me antoja comerme un churrasco, yo me como el churrasco. A veces le quito es el gordito, o sea, a veces no, generalmente le quito sí como el gordito. Entonces, pues yo sí como que trato de no restringir muchas cosas, pero pues tampoco es que lo haga como tan seguido. Trato de ser como muy equitativa con las cosas. Los granos tampoco los consumo, también porque me afectan pues el tema del estómago. Entonces es más por eso, como porque sé que me sientan mal, más no porque realmente yo diga, no, no me lo voy a comer, no, pero si en algún momento preparo unos frijoles, yo me como un poquito de frijoles, o en fin, pero sí, Claro, y yo es trato de que no restringir mucho. perfecto, pero es que tú pones de manifiesto algo importante y es que
hay una condición preexistente, probablemente un colon irritable, ¿sí? Tú puedes identificar qué alimentos no te funcionan. El problema es cuando tú te diagnostican el tumor y dices nunca más algo que te guste sin tener una razón, y esa razón muchas veces está mal fundamentada, que podría ser simplemente eh, es que no como más carne porque se me va a empeorar el cáncer, ¿sí me entiendes? Pero cuando hay una preexistencia, eso sí es muy válido lo que estás diciendo. Y por último, agradecerle a la doctora Luz Viviana y a Madrinas Oncológicas por aceptar la invitación. Gracias, gracias, gracias. Bueno, un abrazo, Doc. Espero verlo presencialmente. Gracias. Bueno, ¿qué otra intervención? ¿Algún aporte más? Listo. Si quieren, al final damos el espacio. Les voy a mostrar Buenas esto. noches, Entonces, ¿me miren. escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, dale, dale, dale. ¿Cómo está, doctor Pacheco? ¿Cómo le va? Bien, Eh, gracias. Gracias a usted por la excelente conferencia. Gracias a la Fundación Funden por estos espacios. Me parece muy enriquecedor para todos. No soy paciente, mi nombre es Ana Edith Hernández. Soy la directora ejecutiva del Observatorio de Cáncer. Trabajé muchos años en el Instituto Nacional de Cancerología. Y qué bueno que se den estos espacios. Y mire que la nutrición debe hacer parte de ofrecer un tratamiento integral a los pacientes desde el Correcto. inicio. O sea, no esperar a que el paciente le empiecen el tratamiento. Y debe garantizarlo tanto la EPS como las IPS, porque deben tener el servicio. Mirar al paciente también como un ser integral, su entorno social y económico. ¿Qué pasa? Que es que el paciente no solamente el que va a quimio es el que necesita una dieta especial, son los pacientes que van a tratamiento con cirugía y con yodoterapia. Y con este tema del yodo hay mucho mito y también se requiere, sí, se requiere una dieta especial. Y cuando hablo de mirar al paciente de una manera integral, hay que revisar también su condición económica, social y cultural, ¿cierto? Porque es que a Claro. veces yo he ido a nutricionista, eh, pues por otro tema, y siempre lo que veo que con mucha frecuencia se dan los casos es que nos dan unas dietas tan estrictas y tan costosas. Y por eso digo, hay que mirar el paciente como un ser integral. Si el paciente a veces no tiene ni siquiera para ir a pagar el transporte para una cita médica, pues es muy complicado que el paciente tenga los suficientes recursos para adquirir una dieta tan estricta y tan especial como es. Como que Perfecto. muchas Eso nos la, pone la, manifiesto en la realidad de la mayoría de nuestros es pacientes. importante. O el paciente A que veces llegó la de otro lado que no nutricionista está nos pone a acostumbrado. comer dieta mediterránea y queso azul y ni siquiera se va más allá de, venga, ¿será que lo puede comprar? Entonces, sí, aquí hay algo relevantísimo que tocas, y es que básicamente yo hoy por hoy consideraría que el soporte o el suplemento nutricional debería ser parte en los pacientes, por supuesto, desnutridos o con todas estas características clínicas, debería de hacer parte fundamental de casi que el protocolo de quimio. Si podemos formular heparinas de bajo peso molecular si tiene el paciente cáncer y trombosis dentro del mismo protocolo, ¿por qué no hacer el suplemento si tiene cáncer y desnutrición? Entonces, también necesitamos ser más corresponsables en todo este proceso, porque de este lado falta y de los otros lados también. ¿Alguna otra intervención? Doctor, pues la verdad gracias por la charla, me invitó una amiga aquí. Eh, He aprendido mucho en este tiempito porque imagínate que bueno, pasé por un proceso de cáncer de recto. El manejo de la nutrición para mí ha sido totalmente distinto porque tengo colostomía y el manejo es, o sea, un sube y baja desde que empecé la enfermedad. Porque pues obviamente le dicen a uno, no, la bolsita de la colostomía, si se limpia, si se hace, pero pues la parte de nutrición no le dicen, esto le va a afectar, esto le va a hacer tal Ah, proceso, con la enfermedad va a pasar tal cosa, o sea, duro, duro el tema, y pues lo dejan a uno a la suerte, la verdad. He aprendido a intervención. cuidarme y la verdad a afrontar como no prohibirme las cosas, sino aprender a comer, aprender a cuidarme. Todo lo que me hace daño, pues lo quité, pues porque ya uno dice, bueno, esto me cae mal, ya con el manejito de la bolsa y ya. Gracias a Dios no me he deteriorado porque pasé el primer proceso,
pudieron manejarlo. El cáncer de recto como que ya terminó ahí, pero pues por consecuencias del COVID afectó otro órgano. Bueno, ahí vengo, estoy en una recaída chiquita y ahí voy con mi tema, pero sí, la parte de nutrición, eh, o sea, uno tiene que ir de la mano total con los médicos. Y la verdad sí ha sido, por lo menos en mi caso, me encantaría que también pudieran dar estas mismas charlas con la fundación de Fundación de Así, Ostomizados que donde estoy, porque es un manejo que nosotros no conocemos y es un manejo difícil por lo que ustedes decían, o sea, ¿a quién le hace caso? ¿Al oncólogo, al nutricionista? De pronto nosotros no tenemos mayor conocimiento, sino como le dicen a uno, eso es un prenda error, ¿cómo fue que me dijeron? ensayo error. Error, exacto, fallo error. Si a usted le cayó mal, pues no lo coma, no lo vuelva a comer. Y si le cayó bien, pues sígalo comiendo. Pero pues eso es como digamos así, como el acostumbrar al cerebro y no me cayó mal y no lo vuelvo a comer. Y lo que decía, no sé si ese alimento sí me sirve para nutrirme y no lo no lo aprendemos a manejar, es muy difícil. La verdad, para el tema para nosotros sí sería súper que nos pudieran dar una charlita otra vez así, de verdad, pero a todos los que tengo ahí en la fundación de que manejamos la ostomía, porque es muy Perfecto. difícil. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por tu aporte porque pone de manifiesto la realidad de nuestros pacientes, la realidad del país, la realidad de estas condiciones absolutamente especiales. Bueno, voy a seguirles acá y luego abrimos más espacio para interactuar. Miren esta serie de mitos que empiezan desde las dietas, ¿no? A veces el paciente, por ninguna convicción, solo por el diagnóstico de cáncer, opta por volverse vegetariano, cosa que es un error, porque realmente hay estudios, particularmente uno en cáncer de próstata con muchos pacientes, en los cuales no hubo diferencia en la progresión entre el cáncer de los pacientes que eran vegetarianos y los no vegetarianos. Claramente, tomar la decisión o la convicción de volverte vegetariano por el diagnóstico no tendría ningún sentido. Con todos los jugos hay un montón de mitos y hay cualquier cantidad de dietas y que los jugos verdes, los diferentes jugos, etcétera, etcétera. Y realmente muchos de estos ni siquiera satisfacen las necesidades básicas y se corre mucho riesgo de disminuir la fibra, que es tan importante para ayudar a contrarrestar muchos de los síntomas a los cuales hice mención. Vienen las carnes rojas y el azúcar. Yo creo que los dos grandes mitos y los dos impactos más grandes que existen, ¿no? Si por supuesto eres vegana de convicción o culturalmente vienes con la tradición de no comer carne, eso se vale. Pero si no tienes nada de esto, si no lo haces por el diagnóstico, ahí es donde viene el cuestionamiento. Porque hasta el momento no se ha podido demostrar esa asociación directa entre el consumo de carnes rojas con la asociación del cáncer, y menos con los azúcares. ¿Sí? Los lácteos no tienen asociación entre el uso de hormonas y desarrollo de los tumores. Para esto no hay nada. Y definitivamente esas dietas estrictas, tan de moda actualmente, castrantes, limitantes, pues tampoco tendrían ningún tipo de indicación. Vamos a entrar a particularizar dos cosas de estos mitos que son absolutamente relevantes, que es la del azúcar y la de las carnes rojas. Bueno, esto fue publicado en New York Times el año pasado, en el 2023, donde básicamente era una cosa como un planteamiento que hacían los pacientes y si era verdad, si el azúcar alimenta, hace crecer una célula tumoral. Realmente esta narrativa, este marco teórico conceptual de lo que el azúcar hacía crecer las células tumorales, se remonta desde hace mucho tiempo, desde el año 1920. Empieza con un fisiólogo alemán que se dio cuenta de que la célula cancerosa consumía más glucosa, más azúcar que las células sanas. Pero después de eso, entonces comienza el boom de dietas bajas en azúcares y realmente hasta casi un tercio, muchísimos, es decir, por lo menos de cada 10 pacientes diagnosticados, 7 ya evitan de forma contundente el azúcar y la evitan de forma expresa como parte de su dieta. Todos los especialistas señalan en que todas estas dietas que tienen azúcares aumentan el riesgo, y esto sí que lo dije. Si tienes una dieta de puros postres, pues eventualmente terminas obeso y tienes más riesgo de hacer un cáncer. El problema es cuando ya tienes el diagnóstico, porque aquí en este momento hay investigadores que comentan que cuando ya tienes el diagnóstico recibido del cáncer, en eliminar el azúcar, miren muy bien, y está escrito ahí subrayado, quitar el azúcar
no desacelera ni detiene el cáncer. Pero ojo, es que eso es moderado, ¿no? No el azúcar, seguir consumiendo azúcar excesivo, pues te va a aumentar el riesgo porque vas a seguir gordo. Es dentro de un marco saludable, es decir, necesita la cantidad de azúcar diaria correcta, ¿sí? No quitarla, porque en este momento el cáncer no va a depender del consumo del azúcar. La célula cancerosa va a depender de ella misma, del cáncer per se. Hoy sabemos por qué los tumores crecen. Sabemos que todos los pacientes son completamente diferentes. Conocemos una firma molecular, una firma genómica de cada uno de los tumores que nos condicionan biomarcadores de tipo predictivo y que sabemos que los pacientes que expresan esos marcadores tienen peor pronóstico. Yo creo que el cáncer de mama y el HER2 lo aprendimos demasiado bien cuando entendimos que las mujeres HER2 positivas tienen un cáncer más agresivo, tienen más capacidad de hacer metástasis cerebrales, etcétera, etcétera. Y esto lo tenemos connotado de que si una mujer de estas con HER2 positiva, porque comió un postre, eso no le va a acelerar las metástasis, se las va a acelerar es ser HER2 positiva. Si me hago entender para que puedan asimilar esto. Todos los especialistas concuerdan en que no es necesario privarse del azúcar, ¿no? De los alimentos naturales. Puntualizan en que sí, el consumo de los azúcares excesivos, miren la palabra, pues se va a traducir con peores resultados y se ha visto en tumores como mama, colon, próstata, ¿sí? Aunque falta mayor evidencia al respecto, sí que se ha demostrado que el consumo excesivo de azúcar puede estar asociado a procesos inflamatorios. Y recuerden que todo esto de la desnutrición y el cáncer per se es un proceso como inflamatorio. Miren esto tan bonito, y él dice que consumir el azúcar hará que mi cáncer empeore. Esto está publicado por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos y nos dice que no. Entonces sí que consolida el hecho de que privar al paciente de comerse unas galletas o lo que quiera en su proceso es un mito, ¿sí? Los estudios realmente hemos podido entender que los pacientes crecen por otras connotaciones, ¿sí? Y que básicamente se necesita es hacerlo de forma regular, de forma organizada. Sobre el cáncer gástrico y las dietas es muy importante porque sí que el cáncer, el consumo de cánceres rojas se asocian con mayor riesgo de cáncer gástrico y de cáncer colorectal. Entonces, ya para el tema de carnes rojas. Y miren que el consumo de carnes de más de 100 gramos al día sí está más relacionado con cáncer de colon y recto. Y de carnes procesadas, ¿sí? Las salmueras, todo este tipo de cosas, embutidos procesados de baja, como de baja calidad, pues estos pueden estar más de 70 gramos relacionados con esto. Y por eso sale este estudio donde nos dicen que es muy importante limitar el consumo de carne roja a 3 raciones a la semana. Yo lo que les digo a mis pacientes es pongan así como una C y esa es la cantidad de carne que se va a comer, ojalá magra, pero pues si usted no tiene para comprar lomito, pues al menos lo que pueda comprar y lo que pueda comer. Y básicamente alrededor de 2 porciones a la semana no le va a usted a ofrecer más riesgo de nada ni le va a aparecer el cáncer. Y por el contrario, si usted tiene anemia y le gusta la carne 3/4, una carne que no esté tan hecha, pues va usted a aportar nutrientes importantes que se necesitan y vitaminas que la carne tiene. Entonces, no satanizar la carne, pero sí los excesos. Pues si te vas a comer todos los días 1 kilo de carne, pues por supuesto que va a haber riesgo. Pero si ustedes saben que son 2 raciones, no más de 300 gramos a la semana, 2 raciones de 150, usted no va a incrementar su riesgo de padecer la enfermedad. Finalmente, miren cómo se debe ver el plato. Tómenle una foto, por favor. Así debemos comer. Básicamente la mitad del plato con verduras. Yo debo dar, bueno, últimamente estoy comiendo, pero yo no soy tan amigo de las verduras. En la otra mitad para el carbohidrato, la papita, el plátano, la yuca, el arroz, la uyama, lo que ustedes puedan tener. Y la otra mitad la dejan para su proteína, el pollo, el salmón. Pues siempre se van a preferir alimentos de mejor calidad. Si se pueden, de campo, que ustedes sepan que no tienen tóxicos, pues eso se vale muy bien. Y la OMS recomienda al menos 8 vasos de agua diarios. Es alrededor de 2 litros de agua. Así como está recomendando los 150 minutos de ejercicio o de actividad física para poder contrarrestar estas cosas. Con esto ya termino. Primero agradeciendo a todos los que hicieron posible el acceso a esto desde Avot Nutrition,
desde las fundaciones que están presentes, desde los pacientes que se conectaron, para entender la necesidad de ser conscientes de que la dupla de la nutrición y el cáncer deben ser manejadas de forma amigable. Cuando una cosa va por un lado y la otra va por el otro, los resultados son negativos. Para que puedan entender que básicamente estados de desnutrición y de malnutrición que son tan frecuentes en el transcurso de la enfermedad están relacionados con baja supervivencia. El paciente muere menos y eso lo tenemos que entender nosotros los oncólogos, que nos preocupamos solamente por la eficacia clínica y la tasa de supervivencia del medicamento, cuando se nos está olvidando que hay un concepto que no quiso tocar, que es la acumulación de grasa en los músculos y se llama mioesteatosis. Básicamente, mioesteatosis se asocia, por ejemplo, con una disminución de respuestas de hasta el 75% cuando usan inmunoterapia. ¿Sí? Otra de las cosas que están acelerando la menor sobrevida y con muertes por encima de la mitad de los pacientes cuando tienen grasa acumulada en el músculo. Siempre hablamos de la esteatosis hepática o de la acumulada en el hígado y se nos olvidan estos conceptos. Entonces pidan ayuda y exijan de alguna forma, entre comillas, esa ayuda regular y contundente durante todo su proceso. No se me queden solo en esa primera valoración que es penosa, porque realmente muchas nutricionistas, y no estoy, de hecho estamos trabajando fuertemente con ellas en volverlas corresponsables para que puedan entender esa necesidad y que ellas también sepan que mejorando la condición nutricional del paciente van a mejorarle la sobrevida al paciente. Entonces es muy importante esto. ¿Listo? Mensajes claros para los stay to home famosos, de mensajes para llevarse a casa. Entender que comer saludable es muy importante, que si estoy mal nutrido, mi supervivencia va a ser menor. Entender que debo tener una asesoría, entender que no hay dietas restrictivas, entender que las asesorías deben estar dadas desde personal profesional con autonomía profesional, no desde el de la farmacia, el doctor Google, el vecino, el amigo, el que come esto y come esto otro y que esto no sirve y que esto asesoría profesional. Creo que esos son mensajes para ustedes como pacientes que les van a ayudar a entender esta necesidad imperiosa y cognitiva de seguir adelante en su proceso, porque todos son en algún momento, todos son valientes, pero en algún momento como supervivientes van a tener que lidiar con esto y todos son unos berracos el solo hecho de lidiar con esta enfermedad. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, doctor Pacheco, por esta charla tan importante. Desde Fundem no tenemos sino palabras de agradecimiento desde nuestra directora, desde todo nuestro equipo. Creo que nos llevamos una palabra que es importantísima. Debemos tener tamizaje nutricional para iniciar un tratamiento cuando nos diagnostican cáncer. Tenemos muchas preguntas que vamos a seguir resolviendo a medida que vaya pasando el tiempo. Creo que vamos a seguir contando con su presencia, con su soporte y solo tenemos palabras de agradecimiento, doctor Pacheco, por su humanidad y su interés por todos los pacientes oncológicos. Muchas gracias, Alejandra. Siempre cuenta conmigo y trabajamos duramente en esto. Porque de verdad, vuelvo y repito, a mí me preocupa mucho que como oncólogos, hematólogos, hematoncólogos, nos preocupemos de la eficacia clínica y de la tasa de supervivencia que el protocolo con quimioterapia, inmunoterapia, conjugados tiene. Pero realmente se nos está olvidando que hay hoy por hoy tantísimos estudios donde esta mioesteatosis o grasa en el músculo, la sarcopenia, la caquexia de los pacientes se asocian con mayor mortalidad. Y eso es algo que debe ser demasiado importante. Muchas gracias. Perfecto. Gracias Aleja por inventarte tantas cosas maravillosas. Gracias doctor Pacheco por aceptar esta enorme invitación que le hicieron. Gracias a todas por aceptar la convocatoria. De verdad, millones de bendiciones y nada, Alejita, sabes que te amo mucho, que te quiero con el corazón. Doctora Luz Viviana, sé que estás fuera del país y te conectaste maravillosa. Entonces, nada, gracias a todos. Feliz noche. Siempre presente. Esto es trabajo de Fundem y todo su equipo que es muy grande, lleno de responsabilidad porque cada día los pacientes estén mejor. Exacto, muchas gracias. Quiero agradecer a la invitación
Yo pues estoy fuera del país, como nos dijeron, estoy en México, pero súper presente con la comunidad de madrinas oncológicas. Doctor Javier, no tenía el honor de conocerlo. Es un gusto conocerlo y saber que contamos con personas tan comprometidas. Tenemos en Madrinas Oncológicas, hay un club de oncólogos a los que son como el top de oncólogos. Hay muchos, afortunadamente, cada vez más conscientes y una invitación muy importante para todos los aquí presentes, y es un mensaje que yo estoy tratando de llevar, y es: voltemos a mirar a lo básico. Dejemos de imaginar y de irnos con las dietas de moda y con las vainas de moda y volvamos a lo básico. Miremos ese platico traído del campo a la mesa con cosas naturales, bien bonito, lleno de colores, frutas, verduras y una distribución saludable. No hay que complicarnos la vida. Así es, muy bien, muy buen mensaje. Bueno, muchas gracias. Creo que de verdad me siento satisfecho de la información suministrada. Sé que de alguna forma va a quedar en los pacientes y desde la autonomía también que tiene el paciente y sus derechos, pues por supuesto que entender, saber y muchas veces exigir que deben tener un buen estado nutricional para abordar esta enfermedad es clave también del éxito y hace parte del desarrollo o del manejo holístico, ¿no? El 50% de lo que hacemos hoy a veces es tratar un paciente, pero esto hace parte del 50% de tratar el ser o la persona que hay detrás de la enfermedad. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Javier, por esta intervención tan bonita que realizó. Antes de retirarnos, quisiera que pues, los que pudiéramos prender las cámaras lo hiciéramos para que podamos tener el registro de esta maravillosa charla. Buenas noches, doctor. Disculpe, muchísimas gracias a nuestra directora de la Fundación Dimensión Rosa, porque ella siempre está presente en todas estas conferencias y en todas estas charlas. De verdad que es un aprendizaje muy bonito. Eh, o sea, como lo dijeron todos, esto, no todos los oncólogos le dicen a uno, debe comer esto, debe comer esto otro. Mi inquietud, claro que ya finalizó, pero sería para una próxima oportunidad, y siempre le preguntaba a mi directora, ¿por qué a nosotros los pacientes oncológicos no nos mandan vitaminas o calcio? Porque afecta siempre lo de los huesos, y esa ha sido, esa sería mi inquietud. Yo te la contesto rapidito, rapidito, porque tuviste el valor de abrir la cámara y hablar y eso merece respeto. Básicamente, mira, el calcio es fundamental, ¿sí? Sobre todo si hay enfermedad ósea metastásica, es fundamental. Si te están recibiendo algún tipo de bifosfonato, como el solendronato, el ibandronato, y hace parte porque el solo hecho del estado posmenopáusico genera enfermedad ósea, osteopenias, y el cáncer es importante. Eso de las vitaminas también hace parte de un mito. Las vitaminas que tú necesitas están en un muy buen plato, como la doctora nos acaba de contar, con buen color de la mesa, del campo a la mesa, saludable. Ahí están todas las vitaminas que tú necesitas. Tú no necesitas que te pongamos sueros vitaminados si estás comiendo bien. Y si tienes problemas en la ingesta, en el consumo de los alimentos, pues probablemente esas vitaminas pueden ir en algunos suplementos. ¿Listo? Entonces te la contesté rapidito. Gracias, doctor, muy amable, y de verdad muy agradecida con mi doctora de Andrea Antolines, que nos envió el link y nos dijo, ayer casualmente que estábamos en un curso con ella, nos dijo, tienen que estar ahí al pendiente porque es muy buena esa charla para ustedes. De verdad, mil bendiciones y muchas gracias. Bueno, todas las fundaciones son hermanas. Listo. Ahora sí tomemos. Ahorita ya nos tomamos la foto. Sí, señora. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, que estén bien, hasta luego. Gracias, gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias. Chao. Todas. Gracias. Muchas gracias. Excelente conferencia. Hasta luego. Bebé.